Benvinguts a aquesta segona jornada del col·loqui. Ens centrarem més en aspectes d'això que en dèiem les representacions, no? Per tant, parlarem de l'exili intel·lectual, l'exili cultural, les qüestions com l'art i la literatura, com es representa el tema de l'exili, i a la tarda continuarem també amb el tema de la literatura i hi haurà una final taula rodona justament més de caràcter testimonial i de presentació del projecte que ja en vam parlar ahir, que és el projecte Sou Clos, que és un projecte de caràcter internacional. Tindreu uns tríptics que són explicatius allà a la taula de darrere que els podeu agafar per entendre de què va aquest projecte que implica diferents entitats i universitats europees dins d'un projecte europeu. També a la taula podeu trobar a les bases del Premi Walter Benjamin, que fins al juny hi haurà una admissió de treballs, és un premi bianual. Ahir vam presentar el que l'havia guanyat darrerament, que era el José Manuel Núñez Seixas, amb aquest treball sobre Stalingrad, que ja en vam parlar. Doncs ara, algú que pugui estar interessat en participar en el premi, doncs que aquí té les bases. També, en la discussió d'ahir parlàvem d'aquests exilis contemporanis, havíem parlat del cas sirià, del cas d'Ucraïna inevitablement, que és el més recent, i sobre aquest, en el Museu de l'Exili, tenim una petita exposició que és sobre la motxilla ucraïnesa. Tot ha de cabre ja no en una maleta, sinó en una motxilla, per poder evacuar la gent més de pressa. Aquí teniu aquest petit catàleg, que és el catàleg de l'exposició que ha comissariat en Marcel Dalmau, és a partir d'una idea seva, i és gratuït, vull dir, el podeu agafar. Bé, ja entrant en matèria, d'avui, ara tenim la Mercedes Montmany, que ens farà una semblança genèrica sobre la temàtica dels intel·lectuals, l'exili i les migracions a l'Europa del segle XX. Mercedes Montmany és escriptora, crítica literària i editora. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, es va especialitzar en literatura contemporània europea. Ha estat editora i crítica literària en diferents mitjans espanyols, com El País, Revista de Libros, La Vanguardia o l'ABC. Ha traduït autors com Leonardo Sciascia, Latilio Bertolucci, Francis Ponç, etc. Com a editora ha publicat Una infancia de escritor, Don Quijote en los Cárpatos, Vidas de mujer i una antologia de narrativa de Joan Perucho, De lo maravilloso y lo real. L'any 2014 va ser condecorada amb la Medalla de l'Ordre de les Arts i les Lletres de la República Francesa. També ha estat nomenada Cavaliere de l'Ordine de la Stella d'Itàlia i condecorada amb la Medalla d'Or del Mèrit de Sèrbia. Els darrers anys ha escrit, el 2015, Por las fronteras de Europa, un viaje por la narrativa europea de los siglos XX y XXI, un assaig sobre la narrativa europea que ha estat publicat per Galàxia Gutenberg i que està plantejat com una barreja entre guia de viatges i assaig literari. El 2017, Ja sabes que volveré, que és centrada en la literatura, tant de ficció com de memòria i testimonial de l'Holocaust, a partir de 3 grans autores que van morir a Auschwitz, la Irene Nemirovsky, Gertrude Coleman i Etty Hillesum. I finalment, el 2021, Sin tiempo para el adiós, exiliados y emigrados de la literatura del siglo XX, on apareixen escriptors, artistes i intel·lectuals de les diferents nacionalitats que escapen de tota mena de totalitarismes, des dels antinazis, Mann, Thomas i Klaus Mann, gent que també fuig de la tirania stalinista i soviètica, Nabokov, Brodsky, i de l'exili, naturalment, provocat per la guerra, des de Maria Zambrano o Luis Cernuda i d'altres. Per tant, és una persona que pot parlar amb molta propietat d'aquest exili intel·lectual i literari que es pateix justament en aquest convuls segle XX, que havíem dit que justament l'exili s'acaba convertint en una de les circumstàncies de la contemporaneitat, en una constant del segle XX que realment sembla que la continuïtat amb el XXI està assegurada. Ahir mateix parlàvem de les dades de l'ACNUR, que parlava d'aquest segle XXI, xifraven 100 milions d'exiliats.
Per tant, estem davant d'un tema d'una actualitat candent. Bé, sense més preàmbuls, Mercedes, com vulguis. Moltes gràcies. Sí, ahora. Pues enhorabuena sobre todo por el fantástico programa que hacéis. Cada año me he quedado admirada de la cantidad de personas interesantes que vienen. O sea que es un honor. No me estaba acordando ahora cuando te oía de estos exilios continuados que hace 3 semanas he estado con exiliados iraníes en un acto en Madrid, poca gente, se sienten muy abandonados. Entonces, lo que están pasando las chicas, las mujeres de allí, que prefieren morir en las calles, es impresionante, están matando a adolescentes, todo. Lo que pasa es que se ha cruzado la guerra de Ucrania y entonces se sienten abandonados en el sentido desatendidos, que ellos se quejan de que la fuerza que ha hecho la comunidad internacional del bloqueo a Rusia no lo hacen con Irán. Cada caso tiene su parte dolorosa. Bueno, pues voy a sintetizar un poco pues, historias de emigrados, de escritores sobre todo. Intelectuales, exilios e inmigraciones en la Europa del siglo XX, una herida como punto de partida. Este es un verso de Seferis, que él se declaraba siempre un eterno emigrado. El siglo XX está atravesado por éxodos continuos y dramáticos que se dan la mano sin cesar. Escritores, artistas e intelectuales de las más diversas nacionalidades y procedencias escapan de los totalitarismos, de las persecuciones raciales y políticas, de las guerras, de las deportaciones e internamientos en campos de concentración y en general de la barbarie y de gigantescos océanos de odio, como los llamaría Robert Musil. En mi libro, Sin tiempo para el adiós, emigrados y exiliados en la literatura del siglo XX, centré mi atención en algunos de los más grandes creadores europeos del pasado siglo que se vieron obligados a emprender el doloroso camino del exilio. Ahí estarían antinazis alemanes como Thomas y Klaus Mann, Alfred Doblin y Hannah Arendt, austríacos como Robert Musil, Joseph Roth y Franz Werfel, rusos que huían de la tiranía soviética, como Nabokov, Nina Berberova y Joseph Brodsky, confinados de la época mussoliniana, como Pavese, Carlo Levi y Natalia Ginzburg, españoles exiliados como Max Aub, María Zambrano, Luis Cernuda, Chávez Nogales, tantos otros. Polacos como Witold Gombrowicz, Gustav Herrling y el Premio Nobel de Literatura Czesław Miłosz, o escapados hacia Estados Unidos a causa de las incesantes olas de antisemitismo y la catástrofe del Holocausto, como Isaac Bashevis Singer y Henry Roth. Refugiados, emigrados, prófugos, parias, que muchos países se negaban a aceptar dentro de sus fronteras. ¿Cuál era el nombre exacto que había que darles a esas grandes capas de la población, en concreto a intelectuales y escritores que conflictos, guerras y persecuciones expulsaron sin cesar fuera de sus fronteras durante el siglo más violento de la historia en el continente europeo, el siglo XX? El hijo mayor de Thomas Mann, Klaus, escribiría en colaboración con su hermana Erika un libro titulado Escape to Life, Deutsche Kultur in Exil, aparecido en 1939 en Estados Unidos. El volumen había sido encargado por una fundación, la Houghton Mifflin Company de Boston, y venía a ser una singular Biblia de la emigración antinazi, una especie de Who is Who in Exile, escrita en el mismo momento. En él se dibujaría un completísimo y detallado panorama de los principales representantes de todas las categorías existentes en aquella dramática y masiva emigración. Se calculaba que cerca de 3.000 escritores habían huido de la Alemania nazi en los meses posteriores a la toma de poder de Hitler en 1933. Comienza la iniciación al exilio, dirá la gran pensadora exiliada tras la Guerra Civil Española María Zambrano en Los Bienaventurados, cuando comienza el abandono, el sentirse abandonado, lo que al refugiado no le sucede ni al desterrado tampoco.
El refugiado se ve acogido más o menos amorosamente en un lugar donde se le hace un hueco, donde en el más hiriente de los casos se le tolera. El encontrarse en el destierro no hace sentir el exilio, sino ante todo la expulsión. Y luego la insalvable distancia y la incierta presencia física del país perdido. Aquí empieza el exilio, el sentirse ya al borde del exilio. El exiliado es el devorado por la historia. Otra gran pensadora y exiliada, la filósofa alemana Hannah Arendt, dedicaría también un buen número de páginas de su obra a precisar la denominación que mejor definía a todos aquellos huidos de los totalitarismos y fascismos de los años 30 y 40 del pasado siglo en Europa. Durante 18 años, Hannah Arendt sería una apátrida. Tras su huida de la Alemania nazi en 1933, en 1937 se le despojó de la ciudadanía alemana. Después de su paso por Francia, en mayo de 1941, Arendt llegaría con su marido y su madre a Nueva York, pasando por Lisboa. 10 años después, en 1951, obtuvo por fin la ciudadanía americana. Todos ellos se habían convertido en apátridas, en parias. Un paria es alguien que no tiene derecho a tener derechos, diría Arendt. Como igualmente escribió su biógrafa y discípula Elisabeth Young Bruhl, sería precisamente en ese periodo en el que Arendt careció de derechos políticos cuando desplegó una actividad política más intensa, en parte influida por su segundo marido, el ex espartaquista Heinrich Blücher, como ella siempre reconoció. Fue gracias a mi marido que aprendí a pensar políticamente y a observar las cosas bajo un sesgo histórico. Nunca lo hubiera conseguido sola, ya que antes de conocerlo únicamente contemplaba la política y la historia bajo el ángulo de la cuestión judía. Un año después de morir Arendt, a los 69 años, en 1975, varios de sus amigos de la inmigración alemana en Estados Unidos se dirigieron a Elisabeth Young para que aceptara la tarea de escribir una biografía sobre la gran pensadora de los totalitarismos. La biografía, hoy día de referencia, sería publicada en 1982. Nada más comenzar, el prefacio, escrito por Young Bruhl, se podía leer. Muchos de los refugiados europeos llegados a América antes o durante la Segunda Guerra Mundial habían cambiado con frecuencia de país, de modo que se habían convertido sentimentalmente en apátridas. Cuando narraban las historias de las persecuciones sufridas, de su peregrinaje, de su pérdida personal y del desastre político, sus interlocutores americanos vislumbraban un mundo dislocado en formas no vistas hasta entonces y casi incomprensibles. Cuando uno de estos recién llegados contaba su historia, era, en palabras de Bertolt Brecht, un mensajero del infortunio. Los artistas e intelectuales que pudieron hallar medios de trabajo pronto empezaron a hacer notar su talento, con frecuencia brillantemente. Su papel en la cultura americana y mundial es bien conocida. Pero aunque estos refugiados empezaron a construirse un nuevo hogar y rehacer sus vidas rotas, la vasta historia que traducían sus mensajes individuales estaba por contar para su generación y para futuras generaciones. En un artículo titulado We Refugees, de 1943, publicado en el Menorah Journal, el periódico fundado por judíos alemanes de Nueva York, artículo recogido tras la muerte de Arendt en el volumen Ensayos políticos de 1943 a 1975, aparecido en 1986 y que llevaría el título de Tiempos presentes en su traducción al español. Arendt escribiría sarcásticamente que la historia contemporánea ha creado una nueva clase de seres humanos, la clase de los que son confinados en campos de concentración por sus enemigos y en campos de internamiento por sus amigos. Se refería a lo sufrido por ella misma y otros muchos de sus compañeros de infortunio. Internados en los campos nazis, al huir a Francia, serían de nuevo encerrados cruelmente
como también sucedió con Walter Benjamin, en campos de internamiento por la Francia colaboracionista. En aquel texto magnífico, Hannah Arendt se extendería sobre la devastadora situación de los refugiados a su llegada a diferentes países y su casi silencio obligado. Ante todo, diría, no nos gusta que nos llamen refugiados. Nosotros mismos nos calificamos de recién llegados o inmigrantes. Hasta ahora se consideraba refugiado a aquel que se veía obligado a buscar refugio por sus actos o sus ideas políticas. Con nosotros el concepto refugiado ha cambiado. Refugiados son hoy en día aquellos de nosotros que tuvieron la mala suerte de encontrarse sin medios en un país nuevo y necesitaron la ayuda de los comités de refugiados. Antes de la guerra éramos aún más susceptibles frente al término. Hacíamos todo lo que podíamos para demostrar a los demás que éramos inmigrantes totalmente corrientes. Explicábamos que habíamos tomado voluntariamente el camino hacia un país de nuestra elección y negábamos que nuestra situación tuviera nada que ver con el llamado problema judío. Al perder nuestro hogar, perdimos nuestra familiaridad con la vida cotidiana. Al perder nuestra profesión, perdimos nuestra confianza en ser de alguna manera útiles en este mundo. Al perder nuestra lengua, perdimos la naturalidad de nuestras reacciones, la sencillez de nuestros gestos y la expresión espontánea de nuestros sentimientos. Dejar a nuestros parientes en los guetos polacos y a nuestros mejores amigos morir en los campos de concentración significó el hundimiento de nuestro mundo privado. Nos decían que debíamos olvidar y lo hicimos más rápidamente de lo que nadie pueda imaginar. La política francesa Simone Veil, nacida Simone Jacob, sobreviviente de Auschwitz, también evocó en una ocasión el regreso de los deportados de campos de concentración tras la guerra con unas palabras escalofriantes. Encontramos un mundo de indiferencia. La gente no soportaba escucharnos, aburríamos. Arendt y muchos refugiados que arrastraban con ellos verdades prácticamente incomunicables para no aburrir, para no espantar y hacer huir a los oyentes, para no incluirse en la inmensa red de mensajeros del infortunio o, por último, para no parecer poco patriotas y agradecidos con sus países de acogida, lo sabían muy bien. Los más optimistas incluso llegaron a afirmar, dirá Hannah Arendt en su artículo Nosotros los refugiados, que habían pasado toda su vida anterior en una especie de exilio inconsciente y que solo gracias a su nueva vida habían aprendido lo que significaba tener un verdadero hogar. Para olvidar sin dificultades, preferimos evitar cualquier tipo de alusión de los campos de concentración y de internamiento por los que hemos pasado en casi toda Europa, ya que eso podría interpretarse como una manifestación de pesimismo o de falta de confianza en nuestra nueva patria. Nos han insinuado a menudo que nadie desea oírlo. La soledad de aquellos antiguos deportados judíos al regresar, como dirá Simone Veil en sus recuerdos recogidos en INVI, sería absoluta. Solo podían hablar con los suyos, con su familia o con sus antiguos compañeros de infortunio. Al resto o bien les aburrían o desviaban rápidamente la conversación. A fin de cuentas, era algo difícil de asumir para los franceses normales, que nunca tuvieron ese guión añadido que los convertía en franceses judíos, y recién regresados en 1945, tras sobrevivir a las marchas de la muerte ideadas sádicamente por los nazis en el último momento de la evacuación de los campos, Simón lúcidamente se dijo: nos harán preguntas y nadie nos creerá. Eran como fantasmas sobrevivientes de un pasado que nadie quería recordar. Éramos unos extraños, la gente no sabía dónde colocarnos, nos hacían preguntas humillantes, aberrantes, a veces casi demenciales. Miembros de la resistencia, mayores que ella, aceptaban todo sin inmutarse, pero en su caso, por su juventud, de vez en cuando, como ella diría, estallaba la ira de la incomprensión.
Por otro lado, muy pronto, en las crónicas de los grandes juicios a colaboracionistas, como comprobará Simone Veil, nunca se hablaba de los judíos. De los únicos deportados de los que se hablaba era de los combatientes de la resistencia. A su hermana Denise, sobreviviente, como la propia Simone y su hermana Milou, que volvieron de Birkenau, se la ensalzaba como miembro heroico de la resistencia, pero a ellas, simplemente víctimas judías, no se sabía bien cómo ni dónde colocarlas. La humillación seguía siendo constante. Lo más difícil, afirmará Veil, primera presidenta del Parlamento Europeo, era cómo nos miraban los demás. Se sentían avergonzados, tenían miedo de decir demasiado o no lo suficiente. Se sorprendían de que hubieran vuelto y en ocasiones surgían las preguntas morbosas o incluso malignas. ¿Qué habrá hecho esta para sobrevivir? Cuando al final del verano su hermana y ella iban por Niza, con los brazos descubiertos, con el número tatuado a la vista, oían cosas como «creía que estaban todos muertos» o «¡ay! Alguno ha sobrevivido». El escritor austríaco Stefan Zweig diría en 1939, en el funeral en París de Joseph Roth, otro de los más célebres exiliados y obligados apátridas de aquellos días, lo siguiente: decir adiós es un arte difícil y amargo que estos últimos años hemos tenido la ocasión de aprender sin apenas un respiro. ¿De qué cantidad de cosas y cuántas veces hemos tenido los emigrados, los expulsados, que despedirnos? Como muy bien expresaría Zweig en esa amarga despedida de su gran y lúcido amigo, se trataba, sin cesar en algunas épocas de la historia, de historias comunes compartidas, cada una a su manera, por unas cantidades inmensas de emigrados, de expulsados, de los que hasta entonces habían sido sus países, su hogar conocido. Al afrontar la historia de los muchos y distintos exilios habidos en el siglo pasado, aunque se escojan las figuras simbólicas y muy significativas de cada país y cada literatura o historia cultural, creo verdaderamente que es imposible afrontarlo si no es con esa idea de relato colectivo, es decir, la idea de hacer hablar a toda una colectividad de perseguidos, por distintos que fueran los ámbitos, lenguas y países de los que provenían. En una ocasión, el gran escritor italiano Primo Levi comentó algo parecido. Tal y como siempre afirmó, él se consideraba lastrado por la responsabilidad de haber vivido directamente el horror de los campos nazis y del exterminio de los judíos europeos, y se veía por fuerza convocado en su doble condición de testigo y escritor. Quería que, aunque sus libros estuvieran firmados únicamente por él, fueran leídos al mismo tiempo como obras colectivas, como una voz que representa otras voces, tal y como afirmaba. Siempre insistió en ello. Insistió en que mientras sigamos vivos, nuestro deber es no dejar de hablar con el fin de que se sepa hasta dónde se puede llegar. Es decir, hasta dónde puede llegar el ser humano de cualquier época de la que se trate para la eliminación del contrario, del que sobra, como igualmente diría la antropóloga y resistente internada en el campo de Ravensbrück, Germaine Tillion. La memoria, la lucha contra el olvido, que se posa de forma inevitable conforme pasan los años, los traumas y las generaciones, hay que llevarla a cabo de forma incansable, como advertencia y con el fin de que nunca más se repita. Pienso en los desterrados, en su sufrimiento. Pienso en mi padre, que mientras conservó la memoria coleccionó álbumes, libros y planos de Lvov, diría el gran poeta de nuestros días Adam Zagajewski, nacido en Lvov, antigua capital de la Galicia austrohúngara, actualmente Ucrania, en 1945 y fallecido en Cracovia en 2021, en su bello libro de prosas, Una leve exageración. Muy pronto, con pocos meses de edad, Zagajewski fue trasladado junto a su familia a la parte occidental de Polonia, desde la bella Lvov, zona que pasaría a ser botín de guerra soviético tras la Segunda Guerra Mundial. Esta herida inicial abre, nada más empezar, su volumen de prosas y ensayos, Dos ciudades.
La vida de mis padres se extendió en dos partes, antes y después del éxodo, dirá. El éxodo forzado tendría lugar como destino una fea ciudad industrial, Gliwice, como él la definió en dos ciudades. Una antigua población alemana que Polonia, por su parte, acababa de anexionarse. Un destierro temprano, casi bíblico, que sobrevolará una y otra vez por no pocas partes de su imaginario poético. Aunque el exilio, el ser arrojados y expulsados de la tierra propia, atraviesa toda la historia de la humanidad y en concreto su literatura, desde Homero al destierro de Ovidio en Constanza, por no hablar de la Biblia y el libro Éxodo, las dos guerras mundiales encadenadas, el triunfo de los fascismos en suelo europeo y en general la materialización criminal de los dos grandes totalitarismos, el nazi y el soviético, que atraviesan de forma paralela y complementaria el siglo XX, dejarían una estela infinita, nunca vista en la historia, con estas dimensiones de millones de muertos, internados en campos de gulags y también exiliados, por supuesto. Las tiranías, en sus más diversas formas, sangrientas guerras civiles como fue la española, marcan de forma devastadora esa tremenda dispersión fuera de sus fronteras, tanto de disidentes, de ciudadanos no conformes o perseguidos, como de toda una élite de cada país, artistas, escritores, políticos e intelectuales en su más amplio espectro, que se quería obcecadamente destruir. Una élite que encargaba toda una época y civilización, en ocasiones lo mejor de su historia, que se veía de repente acosada y expulsada a riesgo de ser silenciada, encarcelada o asesinada. En cualquier parte del mundo donde imperen las amenazas, el racismo y la xenofobia, la intolerancia, la persecución política o religiosa, así como la censura y la prohibición de publicar o representar en un escenario o pantalla determinadas obras, en ese intento atroz de aniquilación del que no piensa o es como uno mismo, pueden surgir fácilmente esos océanos de odio de los que habló el austríaco Robert Musil. La frase Musil estaba escrita en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial y en ella ya expresaba un temor mucho más letal que se confirmaría con las masas enardecidas por el nazismo un par de décadas después. Si aquel mundo lleno de locos pervivía, decía Musil, y en ese mundo sobreviviera un solo hombre moral y espiritualmente sabio, ese hombre quedaría como el loco y los otros como los sabios. Lo que venía a decir el autor del Hombre sin atributos es que el contagio en medio de océanos de odio era y es fácil aún. Solo hay que pensar en aquellas grandes masas que llevaron al poder a Hitler en Alemania, que se le añadieron entusiásticamente en Austria y que luego compartieron con alegría frenética y criminal la invasión de gran parte de los países europeos. Las historias personales, la desesperación por haber dejado una vida atrás sin una fecha precisa de regreso, o bien la imposibilidad de publicar, como hasta entonces se había hecho en sus países de origen, se viviría de forma muy distinta en cada caso. Muchos intelectuales sacaron oro puro de la experiencia del exilio, la integraron plenamente en su vida y trayectoria de escritor, creando grandes obras o siendo contratados en universidades extranjeras, como es el caso de Estados Unidos o ciertos países latinoamericanos. Sin embargo, otros muchos, como es el caso, por ejemplo, del húngaro Sándor Márai, que se acaba suicidando en California al final de su vida, se vieron aislados, acorralados, escribiendo para un público de reducidas colonias de migrados, como decía Nabokov, ya que en su propio país estaban prohibidos sus libros. Hay un fragmento sumamente elocuente del polaco Gombrowicz en su diario en el que defiende la idea del exilio para los creadores, diciendo que se consigue una extraordinaria libertad espiritual, se rompen las ataduras y se puede ser más uno mismo. Según él, un gran descreído con las patrias y los simbolismos nacionales que ataban a las personas a un país determinado,
La pérdida de la patria no empujaba en absoluto a la anarquía a nadie que, entre comillas, supiera ir más lejos, más allá de la patria. Para él, un convencido cosmopolita, que jamás regresó a Polonia, la pérdida de la patria no perturbaba, comillas, el orden interior de aquellos para los que la patria es el mundo. El regreso, tras largos exilios, en muchos casos no apaciguaría en absoluto los espíritus. Escritores como Max Aub decidirían regresar a México tras su regreso a España, y Witold Gombrowicz, como contaría en un pasaje emocionante de su célebre diario, regresó a Europa, pero sin embargo se sintió incapaz de volver a su país natal, Polonia, el país de su lengua literaria nunca abandonada, y moriría en la Provenza francesa. Así expresaría Gombrowicz en su diario el momento de romper esos lazos misteriosos que el destino había tejido a sus espaldas tras 30 años viviendo como un extranjero en Argentina. Pisé la tierra argentina el 22 de agosto de 1939. Desde entonces, ¿cuántas veces me pregunté cuántos años más, cuánto tiempo todavía? Hasta que el 19 de marzo de 1963 vi que el final se acercaba. Traspasado por el cuchillo de esta revelación, me sentí morir al instante. Estaba ya ausente, acabado, preparado para partir. El lazo misterioso que me ataba a aquel lugar se había cortado. Durante todo mi viaje hacia Europa me sentía débil. En vano invocaba la juventud. Llegué después de 25 años consumido por el tiempo y el espacio. Me faltaron fuerzas para vencer la extrañeza de Europa, dura como una piedra. Durante los años de mi exilio argentino me esforcé como pude para guardar fidelidad a Europa. El orgullo secreto de mi obra era justamente eso, la fidelidad a Europa. Era justo, por lo tanto, que en París, en Berlín, yo, europeo, me sintiera como en casa. Cuántos amigos y lectores, cuánto cariño. Y sin embargo estaba demasiado débil. Además estaba demasiado inmerso aún en Argentina. Y cuando Argentina se retiró y se diluyó tras de mí, la Europa que emergió frente a mí me pareció una pirámide, la esfinge, y un planeta extraño, un espejismo. Ya no era mío, ya no era mía, ya no la reconocía, no la situaba en el tiempo ni en el espacio, y no se dejaba poseer por mí un ser debilitado. Cuando abandonaba Buenos Aires me sentía perdido. Estoy perdido. ¿Volver a Argentina? Si volviera, volvería ya solo al pasado. Me decía que Europa se me escapaba. La visitaba después de un cuarto de siglo de ausencia, yo el extranjero, yo el argentino, yo el polaco que regresaba. En el campo de la creación existieron y seguirán siempre existiendo la noción de los exilios ventajosos. Quizá el principal y más destacado representante, por supuesto, fue James Joyce, la imagen del exiliado voluntario por excelencia. La gran escritora irlandesa Edna O'Brien, en un libro de conversaciones con Philip Roth, confesó lo mismo. Muchos autores no tienen más remedio que marcharse, comillas, cuando las raíces suponen una amenaza excesiva. En una ocasión, Joyce dijo que Irlanda es como una gorrina que devora su propia camada. Se refería a la actitud del país con sus escritores. O'Brien añadía que no era ninguna casualidad que los más grandes escritores irlandeses, Joyce y Beckett, se marcharan un día para no volver. Por su parte, Joyce lo expresó así en su obra Exiliados. Hay un exilio económico y otro espiritual. Están todos aquellos que lo abandonan en busca del pan que el hombre necesita y están esos otros, sus hijos más distinguidos, que se marchan buscando en otras tierras ese alimento del espíritu que mantiene con vida a una nación de seres humanos. Es como si con esto Joyce quisiera decir que el famoso concepto de patria o patriotismo que tantos en ocasiones concebían de una única manera, quedándose por fuerza dentro del propio país, un país asfixiante donde a veces se veían imposibilitados de avanzar como creadores,
se pudiera ejercer mejor fuera de sus fronteras. Sin embargo, hay que pensar en la cantidad de genios que fueron arrojados prácticamente a la más cruel inexistencia en los países en que se habían instalado a duras penas, en una época, la de las persecuciones nazis en concreto, en que se contaban por cientos y miles los autores que huían de un lugar a otro en busca de un visado o de un pasaje de barco, o bien en busca de cualquier mínimo trabajo con el que subsistir una vez llegados a su destino. Un gigante literario, como el autor del Hombre sin atributos, una de las cumbres indiscutibles del pasado siglo, Robert Musil, se vio aislado en un estado de inexistencia total durante su exilio en Suiza, antes de morir casi en la indigencia, socorrido tan solo por un pequeño grupo de amigos que lo protegían a él y a su mujer judía Marta. Pero también otro de los más grandes e importantes escritores del pasado siglo, el alemán Hermann Broch, también vivió, el austríaco, perdón, Hermann Broch, también vivió con enormes y angustiosas dificultades en su exilio de Estados Unidos hasta el último momento. Tan solo un año antes de fallecer, por increíble que nos parezca ahora, le fue ofrecido al autor de La muerte de Virgilio un discreto puesto en una universidad. Pero no por ello dejó de intentar ayudar siempre a otros, entre ellos al mismo Musil. Hannah Arendt lo retrató a Hermann Broch muy bien en un ensayo dedicado a él, diciendo que cada vez que un amigo emigrado estaba enfermo, necesitado de dinero o se estaba muriendo, Broch, que no tenía ni tiempo ni dinero, como decía Arendt, se encargaba de todo. El americano John Dos Passos dijo: podéis arrancar al hombre de su país, pero no podéis arrancar el país del corazón del hombre. Esto enlaza con lo que escribió el alemán Sebald en un ensayo espléndido que le dedica al suicida Jean Amery, sobreviviente de Auschwitz, y que analiza precisa y quirúrgicamente la experiencia de la pérdida de la patria. La experiencia de la pérdida de la patria, dirá Sebald, no puede superarse jamás. Para los expatriados, seguía diciendo, la patria era ese dolor fantasma que proviene de un miembro que ya ha sido amputado. Existe una nostalgia, un desgarro, que tiene que ver mucho en ausencias continuadas, con momentos inexpresables de pérdida de pequeñas cosas que conforman la identidad de un individuo. Paisajes, comidas, costumbres, arquitecturas, una lengua viva oída por la calle. Una lengua que, como dice el escritor rumano de nuestros días, Norman Manea, alejada de su lugar natural, se convierte en una especie de lengua nómada, en una casa que se lleva consigo siempre como el caracol transporta sobre sus espaldas su vivienda. Como Manea explicará, ninguna de las lenguas de su emigración, tras haber vivido en Alemania o en Estados Unidos de forma permanente y duradera, llegaría a convertirse en lengua de su interior, en lengua de su corazón, alejado muy pronto de aquel sueño de la utopía, de una felicidad obligatoria, título irónico de sus espléndidos relatos escritos en torno a la cautiva y vigilada existencia de los ciudadanos que viven bajo una dictadura, obligados a vivir en pos de su bienestar y felicidad, cada vez más hostigado por las autoridades rumanas, en 1986 aprovechó una salida a Alemania y emprendió dolorosamente el camino del exilio. No por ello abandonó nunca su lengua materna de creación, el rumano. Una historia de amor con esa lengua mantenida con pasión a lo largo del tiempo, aunque viviera ya de forma permanente en Estados Unidos, siendo profesor universitario y desenvolviéndose cotidianamente en inglés. Ninguna de las lenguas, recordaría en un bello pasaje de su libro La quinta imposibilidad, por las que he vagado, ha llegado a ser en verdad una lengua interiorizada por mí. La sordina del subconsciente cosmopolita
solo se deja escuchar hoy en escasos instantes privilegiados, cuando, sin darme cuenta, afloran bruscamente a la memoria las frases requeridas en un diálogo casual que mantengo en una de las lenguas extranjeras que me es más o menos familiar. También sintió esa herida como punto de partida de su existencia, como escribirá en un bellísimo poema el gran poeta, diplomático griego y premio Nobel de Literatura Yorgos Seferis. Griego del Asia Menor por su nacimiento, Seferis siempre se consideraría un refugiado perpetuo. Voy a beber. Perdón. Siempre se consideraría un refugiado perpetuo. Su vida conoció muy pronto una sucesión de heridas y catástrofes encadenadas. Pérdida muy pronto de la patria y con ella del paraíso de la infancia. Guerras, dictaduras, exilios y más exilios. En sus poemas se repetirían como una letanía unos temas que se daban la mano sin cesar, grabados a sangre, lágrimas y un fuego real, nada simbólico, ya que su querida ciudad natal había ardido en llamas en un famoso incendio y masacre de 1922 provocado por los turcos. Temas como el sentimiento de la melancolía del encarcelado, la amargura del refugiado, el trágico destino del helenismo o el regreso del exiliado aparecerían frecuentemente después de largos destierros. Premio Nobel de Literatura de 1963, Yorgos Seferis nació con el signo del exilio. Un exilio al que, como decía en su poema El regreso del exiliado, poco a poco te vas a acostumbrar. Atrás, tras la expulsión de los suyos, había quedado un país inexistente, un país creado y forjado por la nostalgia, con leyes extrañas a la tierra y a los hombres, como volverá a decir en otro poema. Hijo de patrias desaparecidas y desintegradas, Seferis vería la luz en la mártir Esmirna, capital del helenismo del Asia Menor en 1900. En aquella época, esta ciudad cosmopolita y abierta, en la que reinaba una pujante burguesía ilustrada de comerciantes y emprendedores de todo tipo, era una de las más importantes escalas de Levante, título, por cierto, de una famosa novela del libanés Amin Maalouf. Es decir, un lugar donde junto a los turcos vivían mezcladas comunidades francesas, judías, griegas y armenias. Aunque siempre existieran estas obligadas expatriaciones, estos destierros, se puede decir que el siglo XX es el siglo de los exilios y de las grandes migraciones. Todo un planeta se mueve, está en fuga permanentemente, escapa sin cesar de un lugar a otro a causa de guerras, revoluciones, persecuciones raciales y políticas o simplemente expulsiones de lo que en determinado momento es designado no acorde con el cuerpo de la nación. Es decir, con la construcción de una nueva era en la que solo cabe la sumisión absoluta. El resto de indeseables, como se les llamaría en la Francia ocupada por los nazis, mientras duren estas tiranías, serán despojados de toda ciudadanía. Serán tan solo unos parias obligados al nomadismo o a instalarse donde buenamente los acojan, como decía María Zambrano. Conforme iba escribiendo mi libro, Sin tiempo para el adiós, cientos de historias personales de aquellos exiliados, historias muchas veces de carácter desgarrador, o bien citas fatales con el destino y encuentros sorprendentes que sobrevenían en los recodos más insospechados de aquellos infinitos caminos del éxodo bíblico emprendido, me saltaban de repente. Unos encuentros, unos diálogos en las mismas puertas del infierno o en paraísos eventuales por fin encontrados que se interferían unos con otros, que conversaban y enunciaban futuros por llegar. Desde instantes, muchas veces fugaces, hablaban con la elocuencia de las grandes lecciones dejadas a un porvenir que sería capaz, por fin, un día, de entenderlas y dotarlas del trágico significado que ellos, los que huían, apenas tenían tiempo de reconocer, escapando
y salvándose siempre sin apenas detenerse, sin tiempo para las lágrimas ni para ardientes despedidas o adioses improvisados. Más tarde, la memoria de los sobrevivientes devolvería aquellos instantes vividos como una exhalación a un lugar de la historia, de la gran e imborrable historia escrita con mayúsculas que los custodiaría para siempre. A veces se trataba de palabras ásperas, groseras, dichas con la soltura y arrogancia propia de unos tiempos bárbaros y brutales, palabras que eran casi escupidas a honestos representantes de un humanismo entonces en fuga. Dígame francamente, ¿por qué esta hazaña contra mí? Le pregunta en algún momento a un funcionario francés del gobierno de Vichy el joven y valiente héroe americano Varian Fry, responsable de una mítica red de salvamento en Marsella durante la Segunda Guerra Mundial. El oficial fascista de nombre aristocrático, Maurice Rodelec de Porcic, le mirará desdeñoso y le responderá secamente: porque usted protege a los judíos y a los antinazis. Poco antes, este pretencioso representante de la Nueva Francia, encargado de la prefectura de Marsella en el año 1941, un rasgo, la arrogancia que era común a todos estos entusiastas colaboracionistas del terror nazi, que se había extendido a lo largo y ancho de Europa, este vanidoso servidor público, que le estaba invitando a Fry a abandonar el territorio francés, le había dicho con cinismo: sé que en Estados Unidos apoyan aún la vieja idea de los derechos humanos, pero acabarán por compartir nuestros puntos de vista. Es solo cuestión de tiempo. Débiles, humillados, perseguidos y cansados de huir en tantos casos, escapando de una y otra guerra, guerras que se darían mortalmente la mano, como sucedió con tantos españoles que emprendieron el camino del exilio y nada más pasar la frontera se vieron encerrados en crueles campos de concentración al aire libre en pleno invierno en playas del sur de Francia como Argelès. O demócratas alemanes y austríacos que, al ser atrapados en la trampa mortal de una Francia colaboracionista, donde un día creyeron estar a salvo, se vieron encerrados de un día para otro en humillantes centros de internamiento. Eso sucedió con Walter Benjamin, Hannah Arendt y tantos otros. Un día, antes de que el ejército alemán entrara en París, el 13 de junio de 1940, Benjamin había dejado la capital yéndose a Lourdes. Desde allí partió a Marsella y finalmente llegó a Port-Vendres, en el sur de Francia, con la intención de huir a España. Al llegar a este pequeño pueblo costero de los Pirineos Orientales, se dirigió inmediatamente al contacto que se le había facilitado, Hans y Lisa Fitko, dos alemanes de la resistencia antinazi que había conocido anteriormente y que podían pasarlo a través de la frontera. Benjamin tenía en ese momento 48 años, sufría de múltiples patologías, entre ellas una ciática crónica y sobre todo de una miocarditis en el corazón. Lisa Fitko, calificada durante mucho tiempo como héroe invisible de la resistencia, lo mismo que podría aplicarse al joven Varian Fry, dejaría escritos unos apasionantes recuerdos de aquella etapa trascendental de su vida como pasadora de frontera. En ellos le dedicaría un afectuoso y triste capítulo, el viejo Benjamin, a la muerte de su amigo reencontrado y perdido poco después. Un emocionante encuentro que ella jamás olvidaría y que muchos años después a lectores, como todos nosotros, nos empujaría a escribir la memoria de aquellos instantes robados, de aquellas citas con el destino y el destino de la humanidad entera, como diría Mónica Mann, la hija de Thomas Mann, en su diario. En aquellos momentos, el 25 de septiembre de 1940, todo sucedía en una estrecha buhardilla de Port-Vendres. Hacía un par de horas que Lisa se había acostado cuando llamaron a la puerta. Al abrir, vio que se trataba de uno de sus amigos de Berlín, Walter Benjamin, que como tantos otros se había refugiado en Marsella cuando los alemanes invadieron Francia. Las palabras pronunciadas por el viejo Benjamin, como ella lo llamaba, no hicieron más que asombrarla. «Estimada señora», le dijo Benjamin, representante en aquel momento de un universo de antaño,
Le ruego que perdone la molestia. Espero no haber llegado en un momento inoportuno. Su señor esposo me ha explicado cómo podía encontrarla. Me dijo que usted me llevaría a España cruzando la frontera. Fitco no salía de su asombro. El mundo se estaba hundiendo, pero la cortesía de Benjamin permanecía inalterable. Para decirlo de otra forma, se trataba de nuevo y eternamente de dos mundos que se daban cita. Ese combate enunciado por Stefan Zweig en su novela El jugador de ajedrez, alegoría pesimista del nazismo, con una fuerza bruta y un implacable avance de la estupidez destructiva, enfrentados sin piedad al fulgor de mentes brillantes e inteligentes con respeto a las formas humanas de otros tiempos. O, si se prefiere, El mundo de Castellio contra Calvino, otra gran obra de Zweig, se daba cita también. El mundo del despotismo contra humanismo, que se daba la mano simbólicamente en dos instantes del infortunio. Por un lado, la arrogancia y desprecio con el que el funcionario colaboracionista de Vichy interpelaba brutalmente al joven héroe enviado del mundo libre, Varian Fry, y por otro lado, la cortesía con la que Walter Benjamin, envejecido, cansado de huir, delicado y exquisito con las formas, le preguntaba educadamente a su pasadora de fronteras si no la importunaba en ese preciso momento y a esa hora tan inadecuada. La vieja idea de los derechos humanos, como ahora sabemos, gracias a aquellos espíritus libres que le hablaban al futuro, saldría de nuevo triunfante. Muchas gracias. Bé, ara, si us sembla, fem un torn de preguntes o d'intervencions a propòsit d'aquesta intervenció de la Mercedes Montmany. Brillant. Tenim un quart d'hora, una cosa així, abans no fem una petita pausa, sí, Maxi? O sea, sus obras, si se ven interrumpidas. De pesimismo, ¿no? Claro, esto es curioso porque es verdad que psicológicamente cada uno de ellos reacciona de forma distinta. Yo la primera vez que fui a México, a mí era bastante joven y me obsesionaba mucho la figura de Luis Cernuda. Y yo les preguntaba a los amigos intelectuales mexicanos, ¿pero qué vida hacía Luis Cernuda aquí? Y me decían, nada, pues se metía en el cine, le gustaba mucho ir al cine y no estaba integrado. Ahí ves el dolor de cada uno psicológicamente, reacciona de forma distinta. María Zambrano, yo que la he leído y en todos sus ensayos y su correspondencia, y no muestra en ningún momento un signo de debilidad. La típica, lo pasó muy mal. María iba continuamente con una hermana que estaba un poco desequilibrada y los 8 gatos de la hermana que los iban echando de todos los sitios, y mantenía una entereza
que hoy en día te parece, y lo pasan muy mal económicamente, jamás tuvo ninguna plaza en ninguna universidad, que hoy en día nos parece a todos, Dios mío, estas mujeres viviendo casi de la caridad, de que alguien pues siempre las apoyaba o les pagaba la casa. Ella además, como cuidó de la hermana que estaba débil psicológicamente, y lo he comentado a veces con personas, en ningún momento se muestra pesarosa ni se queja de sus condiciones. Realmente es una generación aquella heroica. Bueno, me imagino que hoy en día también hay mucha gente que yo he leído también las salidas, por ejemplo, de refugiados iraquíes, iraníes, cómo han tenido que atravesar no sé cuántos países también, esa fortaleza, pero bueno, que no hay un desánimo, que María siguió escribiendo hasta el final. Y es muy diferente, cada uno lo afronta pues esto con la entereza de seguir como una misión, la creación ensayística en las peores condiciones. Unos amigos especialistas en filología italiana me dijeron, no, tienes que leer los recuerdos de Cristina Campo. Cristina Campo fue una intelectual conocida en su época, pero bueno, al lado de María Zambrano y al lado de Hannah Arendt, de mínima obra. Pero bueno, de estos mitos yo creo que a veces cuando se escribe poco se quedan más mitificados que no cuando escriben 50 horas. Y bueno, y le leí, fue mujer de Émile Zola, del ensayista, y bueno, estaba en la Beautiful People de toda la clase intelectual y artística y romana. Y entonces, claro, la única mención que hace de Zambrano, dice, sí, desde el primer momento me sentí muy cómplice con ella, nos interesaban, dice, estas pobres mujeres que no sé de qué vivían, digo, oye, resumes la vida de una pobre emigrada en esas pobres mujeres. Entonces, también yo he insistido a veces en el tema de la humillación, era de una humillación. Lo de Hermann Broch, autor de La muerte de Virgilio, que ahora ya es una obra mítica. Nada, hasta el último momento. Es que no tenía ni tiempo, como los hospitales eran muy caros, para quedarse más tiempo. Entraba y salía ya con una cantidad de enfermedades encima. Va a la editorial a Nueva York, nada, 2 días antes de morirse, el pobre, para retrasar, porque había firmado un contrato de su última obra para acabarla. Coge el metro, sube el metro con la cartera, un cansancio inagotable, y al final, a los 2 días, muere en su apartamento. Pero estamos hablando de gente que ahora estudiamos en todas las universidades, que se les dedican tesis, que tal, y Dios mío, tuvieron unos finales a veces, bueno, pues no. Zambrano regresó, yo la conocí cuando regresó los últimos años, pero el rosario de desgracias, de cambios de países continuos, Dios mío, algunos de ellos, no, Zambrano se recorrió como 3, Cuba, México, Italia, luego Suiza, se recorrió como 4 o 5. Bueno, yo lo que veo es algo admirable, mucha entereza. Y Sándor Márai, que yo siempre he leído con mucha devoción, el húngaro, es un intelectual admirable, un diario fantástico tiene. Al final, esta es la paradoja del destino, muere unos pocos días antes de la caída del muro. Bueno, muere, se suicida. En el más total de los abandonos, en un pequeño apartamento en California, ya estaba prácticamente ciego, y con esa dignidad que él no quería volver hasta que no cayera la dictadura, porque había algunos que se resistían muchísimo hasta... Y siempre me pareció, Dios mío, estas trampas del destino, unos días antes, o sea, un mes antes de la caída del muro. Sí, sí.
Sí, sí, él insistía mucho. Ujú. Ujú. Sí. Claro, la diferencia es que Levi pasa por los campos, claro. Mm. Mm. Lo que pasa es que, claro, para significar simbólicamente siempre hay que escoger casos. Y yo en mi libro, sobre todo, leí muchos diarios de todos ellos. Es que si no es difícil imaginarse la vida, o yo que hice un libro de homenaje a tantísimos muertos del Holocausto, 6 millones, y cómo simbolizas eso, es una barbaridad. Y escogí 3 mujeres, 3 vidas, pero bueno, podrían ser. Entonces, al final, no es por una cuestión de privilegio, de élites, se escoge algo significativo y sobre todo, y además los que sois historiadores, algo que dejen escrito. Claro, los diarios son maravillosos, ahí tienes un caudal de, porque si no te lees las obras literarias y vas, pero claro, cuando dejan escrito diarios, memorias, claro, a mí me fascina además el género de las memorias. Y ahí sacas mucho, claro, porque si no, el resto es, bueno, barajar imaginariamente o lo que escriben amigos sobre ellos. A mí un libro que siempre me ha emocionado mucho, bueno, vosotros que sois grandes especialistas en Benjamin, es el libro de Scholem, sobre su amigo, es muy emocionante. Y leí otro también de un amigo de Joseph Roth, o sea, no biógrafos profesionales, sino los amigos, cuando sus amigos desaparecidos que han sufrido las grandes tragedias echan la vista atrás, pero además de forma muy auténtica. Me acuerdo que el amigo de Joseph Roth, que era también un judío galiciano, era realmente un libro sobre una biografía personal sobre el amigo, que muy auténtica, que te decía, a veces era insoportable Joseph Roth, y nos pasábamos 3 meses sin hablarnos y tal. Era muy gracioso porque no se trataba de una hagiografía, sino que hablaba pues esto de la forma con las debilidades y grandezas de todo ser humano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, debía ser difícil, difícil. Y Stefan Zweig, que me acuerdo que dice una frase en toda la correspondencia editada por Acantilado, y le dice Stefan Zweig, porque era bastante insoportable Joseph Roth, debía ser muy y celoso. Dice, ¿cómo se le ha ocurrido a usted ver a Toscanini en vez de a mí? Y se cogía unos celos tremendos. Y llega un momento que Zweig, que lo debía conocer y que lo soportaba, dice... porque le llamaba de usted, amigo Roth, aunque usted se empeñe, yo no me voy a enfadar con usted. Gracias. Ah, claro, claro. Evidentemente, evidentemente, claro. También hay que poner, claro, ejemplos, pues personas que deciden quedarse. Bueno, voy a poner 2 ejemplos, a ver, claros de autores que me han gustado mucho.
En el caso español, que yo fui a verlo cuando era muy joven, estaba Alexandre. Alexandre es el único de esa generación de grandes exiliados, todos, Guillén, Cernuda, se van. Y él se queda ahí en esa casa que la gente lo iba a ver, los jóvenes, él atendía a todo el mundo. Y era un exilio interior porque él no era del régimen, pero había escogido, pues quizás por debilidad física, pequeñas enfermedades, él no había cogido el camino del exilio. Y claro, los que se quedan están abocados al silencio. Esto es evidente que en el caso polaco, que yo soy una gran admiradora del premio Nobel Milosz, Milosz se va y se pasa toda, vamos, en universidades americanas, claro, pues allí hace una gran labor de divulgación de sus contemporáneos poetas polacos, quiero decir que no se olvida de la patria, y en cambio Wisława Szymborska, la poeta, escoge quedarse. Y bueno, ella rompe el carné del Partido Comunista, porque en algún momento había sido, se separa del régimen y se queda ahí resistiendo en el interior. Entonces, claro, había las dos... lo que yo siempre he pensado, si no se establecía conflicto entre los que se van y los que se quedan, desconfianza, ¿no? A veces yo creo que había desconfianza, seguro, y que había reproches y más o menos agrios, ¿no? No había mucha... Los que habían sacrificado la vida, empezando la vida afuera, o los que habían decidido quedarse, bueno, ahí encerrados y tal, pero sin hablar. Y luego hay cosas comprensibles, por ejemplo, Akhmatova lo dice, no me voy a ir. Y bueno, estaba vigilada, ¿no? Lo siguiente, Stalin, vamos, la tenía encerrada en un cuarto, sin poder publicar, sin poder escribir, pero ella lo dice, yo decidí no irme. Rusia no se separará nunca de mí. Insistía en esto, o sea, también son decisiones y no podemos decir que fuera un exilio interior dorado, estaba amenazada permanentemente. No, por esos caprichos de los tiranos, Stalin no la mata, que es una cosa increíble porque mató a tal cantidad de todo, de escritores, de artistas, es impresionante la lista, y Akhmatova le permite seguir viviendo. Pero bueno, entonces, pero ella fue una decisión de no separarse de la tierra rusa, es curioso, porque bueno, podía haber estado exiliada, hubo momentos que se podía haber ido pues a Londres o a Estados Unidos, y ella decide. Brodsky al final lo hace, pero Brodsky guarda un gran rencor. Él se niega totalmente a ponerlos y en la última época, antes de la caída del muro, le insisten y una vez ya caído el muro y tal, le insisten para que vuelva, pero él guarda un gran rencor, sobre todo por lo que le hicieron a sus padres, que eran unos pobres ancianos que lo único que querían era darle un abrazo e ir a América, jamás les dan el permiso para salir de Rusia. Y esto a él se le queda con un rencor tremendo, y había escritores jóvenes que le decían, venga usted, aquí la gente lo leemos, le estamos esperando, y se negó siempre. Bueno, está enterrado en Venecia. O sea que había también rencores de estos por la patria abandonada que no se les iba. Alguna altra qüestió més? Bé, en el cas del que plantejava ell abans, en aquest cas que estem parlant del segle XX, esclar, estem parlant d'exilis forçosos que afecten a moltíssima gent. I pel que fa a les èlits, als intel·lectuals, a l'exili intel·lectual, és un exili intel·lectual immens. Clar, no estem parlant d'un cas, de dos casos, de 3 escriptors, de 4... No, estem parlant de milers de persones. Els que coneixem són aquests, diguem-ne, que són més coneguts, però quan analitzes, per exemple, que no és gaire conegut fora d'aquí, no? L'exili intel·lectual català, per exemple, ho veus tot això.
Veus aquesta qüestió, hem de tornar, no hem de tornar, aquest que torna és una renúncia, aquests que s'ha quedat és perquè renunciava, i els tens en casos, allò, molt a l'abast, és com una mena de microcosmos en aquest macrocosmos, i per tant, clar, sí que són èlits, però són unes èlits com mai de la vida hi havien hagut i que havien hagut de marxar per un exili, recordem-ho, forçós. No és això que deia ella mateixa. Penso que aquesta distinció que has fet és molt clara d'un Joyce, d'un exili espiritual, de la gent que opta per marxar perquè està en una situació que troba opressiva. No, estem parlant de gent que molt sovint has de marxar perquè t'hi va la vida. I les dimensions d'això és brutal. Estem parlant d'això mateix, no? Aquests 3.000 escriptors alemanys, no? Que hi ha al 39, per exemple, no? Però és que vés-hi sumant. La gent que s'arriba a exiliar és que és brutal. El segle XX és això, ahir en parlàvem, no? Vull dir, configurarà l'exili una circumstància de la contemporaneitat, o sigui, és una condició inherent al segle. És una cosa impressionant. Y además que es ininterrumpida, es ininterrumpida. Y el comienzo que os he dicho del caso, yo lo vivo con un dolor tremendo cuando veo a estas chicas iraníes que salen a la calle y que la atención mundial, es que las noticias se viven tan frenéticamente. Claro, estamos todo el mundo pendientes, que como es lógico, de la guerra de Ucrania. Y entonces lo hablaba con tengo un par de amigos iraníes exiliados, una chica, sí, que está haciendo la tesis doctoral en la universidad y otro que venía de grupos de la izquierda, porque hubo una gran persecución durante la época ya del Shah, pero luego con los ayatolás más del Partido Comunista, y lleva muchos años en el exilio, y entonces se sienten muy abandonados. Entonces, no sé, contemporáneamente nos hemos olvidado de los afganos. Hay que imaginarse la cantidad de todas las profesiones que han salido, y los que se han quedado allí, pues hay que imaginarse el futuro sobre todo las mujeres, de las chicas jóvenes, el futuro que les espera en el Afganistán actual de los talibanes. Es tremendo.